Capítulo 1 Choque de culturas. Ethan Gallagher entró en los aposentos que le habían asignado en la ola celestial. Llevaba su bolsa de lona colgada del hombro. La nave, una maravilla de la tecnología intergaláctica, albergaba una tripulación de más especies de las que podía contar. Cada corredor estaba lleno de conversaciones en una docena de idiomas, zumbidos de maquinaria alienígena y vibraciones débiles del núcleo del reactor debajo de las cubiertas después de un cambio de personal de último minuto. Ethan había sido reasignado a esta nave, un honor único para un ER de su rango, pero el honor rápidamente se desvaneció en confusión cuando abrió la puerta y encontró a alguien más allí. La mujer parada frente a él era alta, elegante e incuestionablemente alienígena. Su piel lavanda pálida brillaba bajo las luces de la habitación y sus ojos, un tono de amatista brillante, se entrecerraron cuando se fijaron en él. Vestía el elegante uniforme azul marino de la raza alienígena valorana, conocida por su intelecto estratégico y una aura casi mística que emanaba de su propio ser. Disculpe, su voz era un zumbido melódico bajo, cada sílaba cargada de desdén. Este es mi espacio, en realidad es nuestro espacio, respondió Ethan dejando su bolso en el suelo mientras escaneaba las habitaciones. Me dijeron que compartiría habitación con él. Bueno, no obtuve un nombre, solo un oficial. Sus ojos brillaron con fastidio y respiró hondo, visiblemente molesta. Una respiración que envió un aroma exótico inusual flotando hacia él. Era extrañamente tentador, casi magnético, pero lo sacudió decidido a mantenerse firme. Un típico error humano, murmuró en voz baja. Mi nombre es Ser de la Orden Valori y créeme, no me informaron. Me vería obligado a compartir con un humano. Ethan reprimió una risa al notar la mirada despectiva que le lanzó. Créeme, tampoco fue mi idea, pero parece que ambos estamos atrapados con esto, así que déjame hacerlo funcionar. Extendió una mano intentando un gesto amistoso solo para que ella lo mirara con evidente disgusto. Ser se cruzó de brazos sobre su pecho. Su postura, regia pero tensa. Los Valorien no están acostumbrados a compartir habitaciones, particularmente con especies propensas a tendencias invasivas o, tendencias invasivas. Las cejas de Ethan se alzaron. Mire, señora, quiero decir, oficial Ser. Solo estoy aquí para hacer mi trabajo de ingeniería, arreglar cosas. No es exactamente una receta para la invasión. Sus labios se apretaron y lo miró con una mirada de profundo escepticismo. Tal vez, pero soy sensible a ciertos sonidos y señales. Tu sola presencia distrae. Ethan reprimió la risa al darse cuenta de que esto sería mucho más desafiante de lo que había pensado. Escuche, me mantendré fuera de su camino. Está bien, no estoy emocionado con esta configuración tampoco, pero necesito concentrarme en mis deberes aquí. Además, no es como si estuviera entrometiéndose en sus rituales personales o lo que sea. Se encogió de hombros y dejó caer su mano a su costado. Entonces, ¿qué tiene de malo compartir habitaciones? Seri, sus hombros se relajaron solo una fracción. Los humanos no están familiarizados con las costumbres de Valori y su energía es disruptiva. Tenemos sistemas de feromonas altamente sintonizados que son sensibles a los forasteros. Ethan parpadeó. Las feromonas, así que eso es lo que es ese pecado. Es que no lo había notado al primero, pero ahora parecía permanecer en el aire y su fragancia seductora, casi embriagadora, aumentaba su conciencia. De cada palabra que ella decía, de cada movimiento elegante que hacía. Las mejillas de Ser se tiñeron de un leve violeta. No podemos apagarlo si eso es lo que estás insinuando. Ethan levantó las manos en señal de rendición. Está bien, tomaré nota. Hagamos lo mejor que podamos para mantener las cosas profesionales. Se movió a su lado. De la habitación desempacando en silencio, aunque era muy consciente de su presencia como si algún lazo invisible los conectara justo cuando el silencio se volvía incómodo. Una alarma de amor sonó en toda la nave. Las luces se atenuaron y parpadearon en rojo. Alerta de emergencia. Sera murmuró. Su postura cambió de inmediato a algo más alerta y concentrada. Necesitamos reportarnos al puente. Se apresuraron hacia el corredor ahora lleno de personal de todos los rincones de la galaxia. Ser avanzó claramente en su elemento. Ethan mantuvo el ritmo tratando de ignorar la forma en que su presencia parecía agudizar sus sentidos mientras se acercaban al centro de comando. El intercomunicador crepitó con la voz del capitán. Todos a las estaciones de batalla, nos encontramos con una anomalía energética desconocida. Prepárense para un posible impacto. Ethan y Ser intercambiaron miradas, la tensión entre ellos se olvidó momentáneamente en ese instante, ya no eran dos personalidades incompatibles, obligados a compartir el espacio, eran oficiales listos para enfrentar cualquier amenaza que se les presentara. El puente era un torbellino de oficiales.
y la tripulación corriendo entre estaciones. La anomalía energética apareció en la pantalla principal, una perturbación caótica que se arremolinaba, que pulsaba con un siniestro resplandor rojo que se acercaba con cada segundo. Los instintos de ingeniería de Ethan entraron en acción. Eso está afectando a nuestros sistemas de energía, notó al mirar las lecturas que se mostraban en las pantallas. Si se acerca más apagará toda la red, entonces tendremos que trabajar juntos, dijo Ser sorprendentemente sin ningún rastro del desdén anterior. Su tono era agudo y profesional, y por un momento Ethan la vio bajo una luz diferente. Esta era una mujer entrenada para situaciones de alto riesgo, y no tenía miedo de ensuciarse las manos. Bien por mí, respondió, sus manos ya moviéndose por la consola, pero vamos a tener que ser rápidos. Los sistemas de respaldo no están diseñados para manejar este tipo de carga. Ser asintió, sus dedos volaron sordamente por otro panel de control. Juntos, redirigieron la energía a los escudos de la nave, desviando los sistemas no esenciales y ajustándose a las sobrecargas erráticas de la anomalía. La tripulación del puente observó con asombro cómo los dos trabajaban en sincronía. Manejo. Sistemas generalmente administrados por un equipo completo. A pesar de su conflicto anterior, sus habilidades parecían complementarse entre sí. La aguda intuición de Ser guiaba la experiencia técnica de Ethan, y su conocimiento fundamentado la estabilizaba. Opciones de Boulder. Cuando la anomalía de energía finalmente pasó, la tripulación dejó escapar un suspiro colectivo de alivio y la voz del capitán resonó en el intercomunicador. Bien hecho, equipo, retírese de las estaciones de batalla. Ethan miró a Ser, su ritmo cardíaco finalmente se desaceleró. Ella miró hacia atrás. Su expresión era ilegible, pero un ligero asentimiento de reconocimiento pasó entre ellos mientras regresaban a sus cuarteles. La tensión de antes había cambiado sutilmente, la incomodidad y los choques culturales no habían desaparecido, pero ahora había un entendimiento y un respeto tácito entre dos individuos capaces. Capítulo 2. Aliados inesperados. El silencio. Cuando Ethan y Ser regresaron a sus cuarteles era denso, pero carecía de la hostilidad de antes. Habían pasado por una crisis juntos y en esos minutos tensos habían visto lo mejor el uno del otro a pesar de sus diferencias. Estaba claro que ambos eran profesionales dedicados a sus deberes y capaces bajo presión. Ethan desempacó el resto de su equipo en silencio, muy consciente de la presencia de Zerk, mientras ella se sentaba en el pequeño escritorio junto a su litera escaneando el informe de la misión. Su concentración era intensa, sus dedos se deslizaban sobre la pantalla con precisión practicada, pero había algo diferente en ella ahora, un leve ablandamiento en los bordes que no había estado allí antes. Después de unos momentos, lo miró. Te manejaste bien allí atrás, ingeniero Gallagher. La mayoría de los humanos habrían entrado en pánico bajo tanta presión. Ethan sonrió agradecido por el reconocimiento. Gracias, Ser, y tú también. Sabías exactamente qué hacer incluso con esa extraña interferencia de energía. Los labios de Ser se curvaron ligeramente, aunque ella lo enmascaró rápidamente. Los Valori están entrenados para todo tipo de emergencias, pero admito que tu enfoque adaptable fue efectivo. Ethan se apoyó contra la pared. Cruzó los brazos. Los humanos hacemos lo mejor que podemos a veces. Pensar con rapidez es la única opción. Dudó antes de agregar. Entonces, ¿qué sigue en nuestra agenda? Parece que estamos atrapados juntos después de todo. Zero hizo una pausa mirándolo. Pensativamente. Hay un diagnóstico crucial programado para mañana. Examinando los sistemas ambientales de la nave. Es una tarea complicada, especialmente con lo temperamental que es el diseño humano híbrido Bori de esta nave. Necesitarás recalibrar cada subsistema. Sistemas ambientales, Ethan, al lado. Imaginando la complejidad de integrar los sistemas Valori conocidos por su sensibilidad a los cambios sutiles con la tecnología humana diseñada para la resiliencia y la simplicidad. Supongo que eso significa que nos veremos mucho, así que parece que su tono tenía un dejo de resignación, pero también había un dejo tácito de curiosidad. A la mañana siguiente comenzaron la tarea en la sala de control ambiental, un centro de alta tecnología que controlaba la temperatura del aire, la humedad y el equilibrio atmosférico de la nave. Dada la variedad de especies alienígenas a bordo, los sistemas ambientales eran intrincados y acomodaban todo, desde el metano hasta la respiración. Moluscos para humanos amantes del oxígeno, pero lo que hizo este trabajo aún más complicado fue Ser. Ella misma, Ethan, notó el débil brillo de su delgada respuesta a la atmósfera de la nave que los humanos apenas detectarían, pero era visible para los Valori. Ella estaba claramente incómoda aunque no dijo nada al respecto. Su enfoque tan agudo como siempre. Muy bien, comencemos con la calibración de filtración, dijo Ethan sumergiéndose. En el proceso trabajó metódicamente ajustando configuraciones, probando niveles de presión, ajustando balances químicos. Cero. Observó ocasionalmente agregando instrucciones en su manera tranquila y exigente en un punto mientras verificaba los niveles de humedad ambiental. Notó que ella lo miraba con una intensidad que lo inquietó. ¿Algo anda mal?
Sera miró hacia otro lado, su expresión fría no, solo estaba. Observando tu técnica es eficiente, gracias, dijo. No estoy seguro de cómo responder, supongo que tenemos nuestras fortalezas. Ser no respondió, su mirada se desplazó a un monitor. Tu tecnología es robusta, pero los sistemas Valori requieren un equilibrio más fino. Ella se inclinó a su lado señalando una consola donde las lecturas estaban ligeramente desviadas. La proximidad hizo que su ritmo cardíaco se acelerara, podía sentir el calor de su piel que ese mismo exótico envió flotando en el aire. Trató de concentrarse en sus palabras, pero sus sentidos lo traicionaron. Un equilibrio más fino, repitió, ajustando la calibración como ella sugirió. Sus manos se rozaron mientras trabajaban, un toque fugaz que envió una sacudida a través de él. Ser parecía no verse afectado. Su expresión permaneció serena, pero Ethan no pudo deshacerse de la creciente tensión cuando finalmente terminaron de recordar, celebrando el sistema. Ethan respiró profundamente tratando de disipar la extraña tensión que se había instalado sobre él. Todos los sistemas terminados estaban equilibrados. Ser asintió y dio un paso atrás con ese mismo aire regio. Impresionante. Quizás los humanos son más adaptables de lo que les había dado crédito por venir de ti. Lo tomaré como un cumplido. Respondió con una sonrisa. Ella levantó una ceja, pero no respondió. En cambio, se dio la vuelta para irse. Su paso largo y elegante insinuaba su aplomo natural, pero luego se detuvo y lo miró. Esta noche realizaré mi meditación nocturna de valor, dijo con voz más suave de lo habitual. Requiere silencio y concentración. Confío en que lo respetes. Ethan asintió, sorprendido por la rara apertura. Por supuesto. Si necesitas un momento de tranquilidad, házmelo saber. Esa noche, Ethan se quedó en su lado de la habitación haciendo todo lo posible por darle espacio. Se sentó en el suelo en una pose meditativa con los ojos cerrados y respirando de manera constante y rítmica. Podía sentir que la energía a su alrededor cambiaba cuando se centró en sí misma. Sus feromonas se liberaron en una ola sutil, aunque trató de ignorarla. Se sintió extrañamente atraído por su presencia, una atracción misteriosa que no podía entender del todo mientras la observaba. Sintió una extraña sensación de conexión, una creciente conciencia de que debajo de su exterior sereno, Sera era tan compleja y vulnerable como cualquier humano. Tenía sus propias luchas, sus propias batallas y su propia forma de lidiar con la dura realidad de vida intergaláctica, pero antes de que pudiera demorarse demasiado en esos pensamientos, el intercomunicador de la nave crepitó interrumpiendo el silencio. Atención a todos. Miembros de la tripulación, nos estamos acercando a una nave no identificada que emite una señal de socorro. Todo el personal se prepara para el protocolo de asistencia de emergencia. Los ojos de Ethan y Zerk se encontraron su momento de calma. Destrozado, las órdenes del capitán fueron claras, se dirigían a otra misión, sin decir palabra ambos. Estuvieron preparados para cualquier desafío que les aguardara mientras se dirigían al puente uno al lado del otro. Ethan sintió el peso de lo desconocido presionándolo, podía ver la misma tensión reflejada en el rostro de Zerk, su habitual máscara de calma deslizándose lo suficiente para revelar un destello de ansiedad. Cuando llegaron al puente, la pantalla principal mostró una nave alienígena dañada a la deriva en el vacío. Toda ella estaba marcada y el motor chisporroteando. La tripulación inmediatamente comenzó a analizar los sistemas de la nave buscando señales de vida. Estamos detectando débiles señales de vida, el oficial en la consola de comunicaciones informó, pero hay inestabilidad estructural. Si no actuamos rápido, la nave podría colapso. El capitán se volvió hacia Ethan y Ser Gallagher. Sir, eres el más calificado para esta tarea, liderarás el equipo de reparación, estabiliza esa nave y recupera a los sobrevivientes. Sin dudarlo, Ethan y Ser se dirigieron a la bahía de atraque donde se vistieron y usaron equipo de protección. La atmósfera entre ellos había cambiado una vez más, su tensión anterior reemplazada por una determinación de concentración. La nave dañada era diferente a todo lo que Ethan había visto antes. Su arquitectura, una extraña mezcla de curvas orgánicas y enrejado metálico. Entraron en la nave maniobrando a través de pasillos llenos de escombros, luces parpadeantes que arrojaban sombras espeluznantes a lo largo de las paredes mientras trabajaban. Ser tomó point guiándolo a través del diseño alienígena con su intuición natural mientras Ethan mintió su experiencia en ingeniería reparando conductos rotos y redirigiendo sistemas de energía. En el corazón de la nave encontraron la fuente de las débiles señales de vida, un grupo de sobrevivientes alienígenas acurrucados en una esquina, sus rostros grabados por el miedo y la desesperación. Ser inmediatamente tomó el control, su actitud tranquila calmó a la tripulación asustada mientras Ethan trabajó para estabilizar los sistemas defectuosos a su alrededor. Cuando las reparaciones estuvieron completas, guiaron a los sobrevivientes de regreso a la ola celestial donde los médicos los esperaban para brindarles atención. El rescate fue un éxito, pero la experiencia dejó una impresión duradera en Ethan. En sus aposentos la adrenalina finalmente desapareció. Se volvió hacia Ser. Eras
Increíble allí atrás, no creo que pudiéramos haberlo hecho sin ti. La mirada de Zerg se suavizó, un raro indicio de calidez en sus ojos. Generalmente cautelosos, tú tampoco eres tan malo, Gallagher, parece que tal vez. Los humanos y los Valori pueden trabajar juntos después de todo. Por primera vez desde que se conocieron compartieron una sonrisa genuina, un reconocimiento silencioso del vínculo que se estaba formando lentamente entre ellos, pero mientras se acomodaban en sus aposentos. Ethan no podía quitarse la sensación de que su asociación solo estaba comenzando en los vastos confines del espacio, con peligros acechando a cada paso. Tenía la sensación de que se necesitarían el uno al otro más que nunca. Capítulo 3, Close Quarters Closer. Hearts. La nave regresó a las operaciones de rutina después de la misión de rescate, pero la experiencia compartida los había dejado una marca indeleble tanto en Ethan como en Ser, las barreras entre ellos una vez impregnadas de los malentendidos culturales y el resentimiento tácito habían comenzado a erosionarse. Trabajaban juntos con más facilidad, cada uno anticipándose a las necesidades del otro, e incluso sus habitaciones compartidas se sentían menos sofocantes y más como un refugio cómodo. Sin embargo, debajo de la superficie se estaba gestando una nueva tensión, era sutil, más como un zumbido en el fondo, una chispa que ninguno podía ignorar. Ambos lo sentían, pero ninguno hablaba de ello. Una noche, después de un día particularmente agotador de diagnóstico del sistema, Ethan y Ser se encontraron solos en sus habitaciones. Han estado hablando más libremente, incluso compartiendo pequeños aspectos de sus vidas. Ethan estaba ajustando algunas lecturas en un pequeño dispositivo que trajo de la misión de rescate, algo que pensó que se integraría bien en su sistema ambiental. Eres bastante dedicado a tu trabajo, observó Ser, mirándolo desde el otro lado de la habitación mientras estaba sentada con las piernas cruzadas en su litera. Ethan sonrió sin levantar la vista de sus ajustes y pensé que pensaba que lo haría. Es solo un humano típico. Lo hice, admitió, una leve sonrisa tirando de sus labios, pero parece que puede que haya sido. Me equivoqué, no todos los humanos poseen la concentración que tú tienes. La miró y se encontró con su mirada y por un momento se miraron a los ojos. Algo tácito pasó entre ellos. Una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura ambiente. Rompiendo el silencio, Ethan habló en voz baja. No pensé que alguna vez me acostumbraría a estar aquí. Para ser honesto, la idea de trabajar con alguien tan diferente. Pensé que sería imposible cerrar la brecha. Ser asintió pensativamente. Yo también tenía mis dudas sobre los humanos. Me enseñaron que tu tipo es impulsivo e imprudente, pero me has mostrado un lado que desafía esos estereotipos. Quizás en algunos aspectos eres más como los Valori de lo que esperaba. Ethan se rió entre dientes. Ese es probablemente el mejor cumplido que he recibido de ti. Zerg sonrió levemente, esta vez con un toque de algo más suave y cálido. Quizás lo sea, pero también es la verdad. Dudó y luego continuó. Sabes, en la cultura de Valerie, compartir habitaciones es una experiencia profundamente íntima, generalmente reservada para aquellos que comparten un vínculo. Ethan se quedó sin aliento ante sus palabras y trató de restarle importancia encogiéndose de hombros casualmente. Creo que eso es cierto para la mayoría de las personas, Ser, pero sí, esto definitivamente no es lo que esperaba cuando me inscribí para el trabajo. Compartieron una risa silenciosa. La tensión entre ellos se espesó llenando el aire como una carga eléctrica. La habitación de repente se sintió más pequeña, y Ethan pudo sentir su corazón latir más rápido cuando Ser lo miró. Su expresión, generalmente cautelosa, se suavizó. ¿Qué estás pensando?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Dudó sabiendo que estaban al borde del precipicio, pero algo lo obligó a ser honesto. Estoy pensando que esto sería mucho más fácil si no tuviéramos que preocuparnos por las regulaciones o las diferencias culturales, si fuéramos solo dos personas. Ya sabes, Ser. Parecía estudiarlo, su mirada penetrante pero gentil. Ustedes los humanos, y su deseo de simplicidad es entrañable. Ella dio un paso más cerca, parándose a su lado, y él sintió la calidez de su presencia, su aroma llenando sus sentidos. Una vez más, ya no había vuelta atrás. Lo que fuera que esto había cobrado vida propia. Entonces, justo cuando Ethan abrió la boca para hablar, la alarma de la nave sonó y se hizo añicos. En ese momento, atención a todo el personal. La voz del capitán llegó a través del intercomunicador. Tenso y urgente, estamos siendo atacados por una nave hostil no identificada. Todos a las estaciones de batalla. El color desapareció de la cara de Zerg y Ethan sintió una fría oleada de adrenalina. Tenemos que ir. Corrieron por los pasillos. Las luces de la nave parpadearon en rojo. Cuando llegaron al puente, la pantalla principal mostró la nave enemiga. Un enorme y oscuro behemoth repleto de armamento. Como nunca antes había visto Ethan. El capitán gritó órdenes y Ethan y Zero fueron asignados inmediatamente al núcleo de energía. Si el núcleo fallaba bajo la tensión del ataque, la nave entera podría perderse.
El corazón de Ethan latía con fuerza mientras navegaban por los estrechos pasillos de alta seguridad hacia la sala del núcleo. Podía sentir la tensión de Zerk. Su comportamiento normalmente sereno estaba tenso, pero se movía con un propósito. Su rostro estaba determinado. Cuando llegaron, el núcleo fluctuaba. Luchaba por mantenerse al día con las demandas de las armas y escudos de la nave. Salieron chispas de una consola dañada y el sonido de la maquinaria bajo presión llenó la habitación. Tenemos que desviar la energía de los sistemas secundarios, dijo Ethan corriendo hacia el panel de control. Pero solo nos dará unos minutos a menos que podamos estabilizar la salida principal. Yo me encargaré de los estabilizadores de salida. Sir, dijo con voz firme, se sumergió en su tarea con precisión, sus manos se movían sordamente sobre los controles en los que trabajaban. Silencio, la presión aumentaba a medida que la nave se balanceaba con cada golpe de la nave enemiga. Ethan concentró su mente corriendo en posibles soluciones, pero no pudo evitar mirar a Ser cada pocos momentos, su intenso enfoque de alguna manera le daba el coraje para seguir adelante. Luego una explosión particularmente poderosa golpeó y la luz atenuó toda la habitación. Tembló y un gran trozo de escombros cayó del techo estrellándose a pulgadas de donde estaba parado Zero. Sera, gritó Ethan corriendo a su lado mientras la nave seguía temblando, no estaba herida pero sí conmocionada y cuando ella lo miró, sus ojos se encontraron en ese momento. El caos a su alrededor pareció desvanecerse y vio en sus ojos una mezcla de miedo, gratitud y algo más, algo que no se atrevió a nombrar. Tenemos que volver al trabajo, dijo, su voz firme a pesar del temblor que sintió debajo de ella, ¿no? Asintió, obligándose a concentrarse mientras regresaba al panel de control, redirigiendo la energía y ajustando las configuraciones. Trabajando juntos, lograron estabilizar el núcleo justo cuando la nave enemiga cesó su ataque, retrocediendo al vacío. El alivio que invadió a Ethan fue abrumador y se desplomó contra la pared exhausto. Sera se unió a él, apoyándose contra la pared a su lado. Se sentaron en silencio, respirando pesadamente. La adrenalina que abandonaba lentamente su sistema era intensa. Ethan logró mirarla. Sera asintió, su mirada distante. Éramos afortunados, pero formábamos un buen equipo. Él sintió una oleada de calidez ante sus palabras y sin pensarlo, extendió la mano para cubrir su mano con la suya. Ella bajó la mirada a sus manos unidas, y luego a él. Su expresión se suavizó en ese momento tranquilo. Se dio cuenta de que cualquier vínculo que se hubiera formado entre ellos era realmente innegable, que eran más que solo compañeros de tripulación o aliados, eran algo más profundo, dos almas conectadas por la experiencia compartida y el respeto mutuo. Pero antes de que cualquiera de ellos pudiera hablar, la voz del capitán volvió a sonar por el intercomunicador. Gallagher, Sir, se reporta al puente. Para informarse separaron en el momento se rompió, pero la conexión tácita persistió mientras regresaban al puente lado a lado. Ninguno dijo una palabra, pero Ethan sabía que las cosas nunca volverían a ser las mismas entre ellos. Más tarde esa noche en sus aposentos el silencio entre ellos ya no era incómodo o tenso, era un silencio cómodo lleno de un nuevo entendimiento. Mientras se acomodaban en sus literas, Ethan se encontró mirando a Ser, preguntándose si ella sentía lo mismo. De la manera que ella lo miró a los ojos y en la penumbra le dio una pequeña sonrisa casi tímida, un gesto que nunca había visto antes de ella. Sin una palabra ambos sabían que lo que fuera que les aguardara lo enfrentarían juntos. Capítulo 4. La resistencia final. Los siguientes días a bordo de la Ola Celestial pasaron en un borrón de reparaciones y preparativos. El reciente ataque había dejado la nave vulnerable y todos estaban trabajando las 24 horas para asegurarse de que estuvieran listos si el enemigo regresaba. Ethan y Zero estaban a la vanguardia de estos esfuerzos, su sinergia en plena exhibición mientras trabajaban juntos para traer la nave de regreso a un estado operativo completo. Pero incluso en medio del caos el vínculo entre ellos siguió creciendo. Pasaban sus raros momentos de inactividad juntos, a menudo hablando hasta altas horas de la noche sobre sus vidas, sus culturas y los caminos extraños que los habían llevado a ambos aquí. Cada conversación parecía acercarlos, rompiendo los últimos restos de su desconfianza inicial. Una noche, cuando regresaban a sus aposentos después de un largo día en ingeniería, una alarma de urgencia baja sonó en toda la nave. El intercomunicador crepitó, y la voz del capitán se escuchó tensa y urgente: toda la tripulación, prepárense para una emergencia, salten. Una flota enemiga ha sido detectada en el borde de nuestro sector. Estamos superados en número y armamento, así que estamos iniciando una evacuación de emergencia. Ethan y Ser intercambiaron una mirada, su conexión tácita más nítida de lo que nunca supieron que esta podría ser su última resistencia. Un intento desesperado por sobrevivir contra probabilidades abrumadoras. Vamos, dijo Ethan.
Agarrando su mano instintivamente, tenemos que llegar al núcleo y asegurarnos de que los motores de salto estén estables. Corrieron por los pasillos juntos, tejiendo a través del caos de los miembros de la tripulación que se apresuraban a sus puestos. Toda la nave estaba en alerta máxima y la tensión en el aire era palpable. Cuando llegaron a la sala de máquinas, Ethan se zambulló de inmediato en la consola de diagnóstico. Sus manos volaron sobre los controles mientras verificaba el estado del motor de salto. Ser monitoreó los niveles de potencia. Su presencia tranquila y constante. Una fuerza de conexión a tierra en medio de la energía frenética de la habitación. No es bueno, Ethan murmuró frunciendo el ceño ante las lecturas. El daño del último ataque dejó el motor inestable. Si intentamos saltar en esta condición, hay una gran posibilidad de que el núcleo se sobrecargue. La expresión de Zerg se tensó, pero asintió con resolución. Entonces, tenemos que estabilizarlo manualmente. Me encargaré de los estabilizadores del núcleo y administraré la distribución de energía. Ethan dudó. Su mente corría con los riesgos involucrados. Estabilizar el núcleo manualmente era increíblemente peligroso, especialmente con los sistemas dañados, pero mientras miraba a Ser, vio la misma determinación en sus ojos que sentía en su propio corazón. Está bien, dijo con voz firme, deja que hagan esto. Trabajaron lado a lado, sus movimientos sincronizados mientras ajustaban el flujo de energía del núcleo y redirigían la energía lejos de los sistemas no esenciales. El sudor corría por la cara de Ethan mientras concentraba su mente enfocada como un láser en la tarea en cuestión, pero incluso en medio de la situación de vida o muerte no podía quitarse el pensamiento de Zero. A su lado su presencia era una fuerza estabilizadora que lo mantenía con los pies en la tierra. Se dio cuenta con una claridad que no podía ignorar que sus sentimientos por ella se habían vuelto más profundos de lo que alguna vez había esperado. Cuando terminaron de estabilizar el núcleo, Ser lo miró, sus ojos se llenaron de una intensidad que él no había visto antes a Ethan. Si no salimos de esto, quiero que sepas que te respeto profundamente. Has demostrado tu valía de maneras que no creía posibles. Ethan tragó saliva. Siento lo mismo que Ser y hay más que me gustaría decir, pero no creo que este sea el momento. Sonrió suavemente, tratando de mantener el momento ligero a pesar del peso de sus palabras. Ella asintió con una leve sonrisa tirando de sus labios. Entonces, superemos esto para que podamos tener esa conversación. El intercomunicador Tom volvió a crujir. La voz del capitán cortó su intercambio. Prepárense para el salto en 30 segundos. Todo el personal, prepárense para el salto de emergencia. Ethan y Ser se miraron a los ojos por última vez. Una promesa silenciosa pasó entre ellos y luego regresaron a sus puestos, cada uno preparándose para el salto. La nave entera se cerró cuando el motor de salto se activó. Los motores rugieron cuando la onda celestial atravesó el espacio. La tensión en el núcleo era inmensa y las manos de Ethan volaron sobre los controles que monitoreaban los niveles de energía. Y, ajustando el flujo para evitar una sobrecarga justo cuando parecía que podrían hacerlo, una luz de advertencia se encendió. En su consola, el núcleo se estaba sobrecalentando, el daño del ataque anterior era demasiado severo para contenerlo, estamos perdiendo contención, gritó mirando a Ser, si no lo estabilizamos ahora, toda la nave podría estallar en llamas. Sin decir una palabra, Ser se movió hacia los controles de contención del núcleo, su expresión era resuelta. Ella ajustó las configuraciones, desviando la energía de su propia estación para reforzar el campo de contención. La tensión era visible en su rostro, pero ella siguió adelante con su enfoque. Finalmente fue irrompible. Después de lo que pareció una eternidad, las lecturas del núcleo se estabilizaron y la luz de advertencia se apagó. Ethan dejó escapar un suspiro que no se había dado cuenta que había estado conteniendo. El alivio lo inundó mientras la nave volvía al espacio normal. El intercomunicador anunció salto exitoso, todo el personal se retira de los protocolos de emergencia. Ethan se volvió hacia Ser, una sonrisa se dibujó en su rostro. Lo logramos. Ella le devolvió la sonrisa, sus ojos brillaban de alivio y algo más profundo. Sí, lo hicimos. Salieron juntos de la sala de máquinas, exhaustos pero eufóricos. De vuelta en sus aposentos. La tensión que había estado hirviendo entre ellos finalmente llegó a un punto crítico. Sin pensar, Ethan extendió su mano para ahuecar su rostro. Zerg abrió los ojos, pero ella no se apartó. En cambio, se inclinó hacia su toque. Su expresión se suavizó cuando lo miró. He querido hacer eso durante mucho tiempo. Él admitió. Su voz apenas era más que un susurro. Zerg sonrió. Una calidez en su mirada que hizo que su corazón se acelerara. Entonces, no te contengas, Ethan. En ese momento, todas las barreras entre ellos cayeron y finalmente se permitieron ser vulnerables para compartir la conexión que se había estado construyendo entre ellos desde el día en que se conocieron. Se besaron.
Un intercambio suave y tentativo que rápidamente se profundizó. Cuando dejaron de lado sus miedos y dudas, encontraron consuelo en los brazos del otro. A la mañana siguiente, se despertaron uno al lado del otro. Un silencio cómodo se instaló entre ellos mientras yacían juntos. Sus manos entrelazadas. Ethan apartó un mechón de cabello de su rostro. Su sonrisa fue suave. No sé qué viene después, pero sea lo que sea, me alegro de que lo enfrentemos juntos. Sarah asintió con la cabeza con expresión tierna, como yo, Ethan. Cualesquiera sean los desafíos que nos esperan, los superaremos como aliados, como socios. Su vínculo ya no era solo de necesidad o respeto mutuo, se había convertido en algo más profundo, algo inquebrantable. Mientras se preparaban para otro día a bordo de la ola celestial, sabían que su viaje juntos apenas comenzaba y que lo que fuera que la galaxia les arrojara, lo enfrentarían lado a lado. Dos almas unidas por las pruebas que habían soportado y el amor que habían encontrado entre las estrellas.